escuchar tu reflexión y tu lectura sobre este momento tan crítico. Mira que son casi 80 años después que Europa vive un momento tan tenso, ¿no? Ayer, escuchando el ulular de las sirenas, recordaba esto por lo que uno lee, ¿no? Que más o menos era en 1944 que ocurría aquello, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las principales ciudades y capitales europeas se veían estremecidas por ese ulular que nuevamente ha remecido pues los cimientos de la conciencia mundial, ¿no? ¿Cómo estás, Robert? Bien, muy bien, gracias. Un saludo a los radioescuchas. En verdad preocupado como todos los ciudadanos de este mundo respecto a lo que sucede en Ucrania, la invasión rusa, pero de una forma u otra era una crisis contenida, es decir, había habido amagos en tiempo relativamente reciente y claro, tal vez no se nos ocurrió que esto iba a tener el escalamiento que ahora se ha presentado, pero ya habían los problemas hacia el este de Ucrania, desde el punto de vista de estas localidades en donde hay hegemonía de la población rusa, la ocupación por la fuerza de Crimea, y la larga tradición imperial de Rusia también juega un papel determinante, y desde el punto de vista histórico, Moscú considera a Kiev una especie de segunda capital rusa, de forma tal de que ellos como que se sienten en derecho de llevar a cabo esta invasión para recuperar lo que alguna vez fue suyo. Es parte de lo que está en juego. Y desde tu punto de vista, ¿qué prima más? Ese sueño imperialista que yo creo que nunca se ha ido, ¿no? Siempre ha estado ahí. No, latente, siempre ¿no? ha estado ahí. Cuestión de conocer la historia rusa. Claro, ese anhelo imperialista por un lado o los recursos de Ucrania. ¿Qué prima? ¿O son la conjunción de ambas cosas? Yo diría que es una conjunción de factores, pero en el ADN de la nación rusa está el carácter imperial y eso es lo que ha determinado de que sea desde hace muchísimo tiempo y aun cuando no es en la actualidad la Unión Soviética, el país con mucho más grande del mundo, que ocupa territorios que van desde el Báltico hasta el Pacífico, con la particularidad de que, por ejemplo, en tiempos antiguos, un ukase, que era la orden imperativa del zar, podía demorar 2 años de ir de San Petersburgo hasta Vladivostok. Es así de grande Rusia, pero todo eso supone una mentalidad respecto a conquistar y ampliar sus fronteras. Y claro, si bien eso de alguna manera ha tenido mayor énfasis en siglos pasados, hace nuevamente presencia en el siglo XXI, lo cual no deja de llamar la atención y causar estupor, considerando de que, claro, como que ya no es momento de imperialismo y de repente, pues sin duda, Putin está desfasado de cara a la historia. Ahora, yo ayer cuando escuchaba las declaraciones o el llamado que hacía, un llamado bastante sentido, el presidente Volodymyr Zelensky, ¿no?, de Ucrania, cuando daba a entender como que lo habían dejado solo. Yo lo entendí igualito. Sí, yo me planteaba dos cosas. La una, la OTAN y los países occidentales actuaron irresponsablemente y lo ilusionaron, o el presidente Zelensky no tiene la capacidad política como para estar a la altura de este tema, habida cuenta de que él también ha sido pues un actor, ha sido pues alguien más bien que no tiene esa sagacidad, sino que más bien llegó de manera circunstancial al cargo que tiene. Lo cierto es que Occidente, digamos Estados Unidos, sus aliados europeos en distintos momentos durante esta fase de crisis amenazaron o dejaron abierta la posibilidad de involucrarse militarmente en el conflicto, tratando de frenar a Rusia y forzar una solución diplomática. Pero finalmente las cosas han avanzado al punto de que hoy por hoy hay una guerra no declarada y desde luego estos países, potencias mundiales, no han querido intervenir abiertamente para no escalar el conflicto y tratar de manejarlo en el ámbito diplomático, con la particularidad que el objetivo del presidente Putin es claro, derrocar al gobierno ucraniano e instaurar un régimen títere, tal como sucedía hasta 2014, cuando con el apoyo también de Occidente, los sectores de oposición de Ucrania alcanzaron el poder y desde entonces ha sido como un pendiente para Putin cambiar el estado de cosas en un país que, como repito, los rusos consideran prácticamente suyo.
y que claro, sabemos perfectamente bien que como consecuencia de la ocupación es un país bilingüe, es decir, allí se habla ruso y se habla ucraniano. No, ahora, no escalar militarmente los países de la Europa occidental porque ellos también tienen, esa relación comercial y esa hasta dependencia por recursos que Rusia les suministra, que Rusia les vende. O sea, también es un tema bien complejo, o sea, porque no es que, por ejemplo, con las sanciones que se han dado en el plano económico, tanto de parte de Estados Unidos como de los países de Europa, son sanciones comerciales, pero que no han tenido la dureza y que de pronto también el Kremlin se habría preparado durante todos estos años como para soportar. Es como decir, vamos a ver quién, es como una competencia de resistencia, ¿no? Sí, pero de una manera u otra estamos en un escenario en el cual la geopolítica mundial ha cambiado, yo diría, de una forma permanente como consecuencia de esta guerra no declarada, y esto va a suponer un reacomodo de piezas con una serie de complicaciones posteriores que las iremos viendo y comentando. Claro, eso es lo que mucha gente, Ramiro, dice, el establecimiento de un nuevo orden mundial también, ¿no? Correcto, sobre todo con las declaraciones de Putin, que dijo que las democracias occidentales son democracias en decadencia, y parece que les va a ayudar un poquito a empujarlas también para que se caigan de una vez. O sea, este tipo de actitudes simplemente, y ver la reacción de Estados Unidos, que para mí escupe para arriba con el tema de las medidas económicas que no llegan a nada porque perjudican también sus negociaciones y sus actividades bancarias que se hacen a través del sistema financiero ruso, que después de la caída de la Guerra Fría comenzó a tener una actividad importante en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, Roberto, ¿este escenario es más económico que político o es políticamente económico? Es como siempre, estas cuestiones son una suma de factores, pero vuelvo al argumento de que Rusia con mucho sigue considerando Ucrania parte de su territorio, inclusive desde el punto de vista histórico. Como decía hace un momento, Kiev siempre fue considerada una segunda capital del ducado de Moscú en su tiempo, ¿no? Antes de que se convirtiera en imperio. Hoy conversaba con un amigo nuestro, Pedro el Grande, de Eduardo y mío, de Arturo Silva. Vive en San Petersburgo. Un ecuatoriano que vive en San Petersburgo, y nos decía, mira, si tú pones a un ucraniano y a un ruso, no son igualitos, o sea, no hay diferencias. Hablan el mismo idioma, estamos bien, o sea. Le dije, ¿cuál es la reacción del pueblo allá? Dice, mira, yo lo dividiría en dos. La juventud está en contra de la guerra, pero los viejos, por arriba de 50, 55 años, están a favor. Refiriéndote, perdón, a los ciudadanos en San Petersburgo. En San Okay, Petersburgo, claro. Esto. Que tú sabes, al Rusia ser tan grande, imperial, los sentimientos son distintos. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo crees que reaccionará el pueblo ruso? Bueno, no, evidentemente yo pensaría que a nivel de gente de edad media, mayor, hay un apoyo a la guerra. Los más jóvenes muy probablemente no, porque se mueven en función de nuevos paradigmas, en un escenario de globalización de la cultura, en donde esto en particular no se comprende, no tiene cabida. No estamos en una época ya de colonialismo, porque podría asimilarse el imperialismo ruso a una forma moderna de colonialismo, de imponer un estado de cosas, un gobierno a una nación independiente ya desde la caída de la Unión Soviética hace ya algunos años a la fecha, de forma tal de que yo pienso que todo esto va a derivar forzosamente a una negociación de Rusia, no solamente con Ucrania, sino sobre todo con la propia comunidad internacional, pero creo que el gobierno de Zelensky tiene los días contados, está prácticamente caído, y la ocupación rusa tiene por principal propósito derrocarlo. En resumen, lo dejaron con la bata alzada. Es correcto, y vamos a ver cómo se termina reordenando todo el tema geopolítico y cómo se va a dar en las próximas horas, días, semanas, una compleja negociación diplomática en donde la parte de sanciones ya está puesta en la baza como un peso, claro, pero evidentemente no es lo único que está gravitando en un escenario harto complicado. Hemos hablado bastante del tema. La verdad es que hace 2 días que lo llamé a Roberto Aspiazu y lo tenía pensando por el carnaval.
y pensando en la política. Sabíamos que lo de Ucrania estaba, pero no como se vino el miércoles ya con todo. Reventó como canguil. Como canguil. Y no nos referimos a Rodas. Bueno, pero hoy regresemos al Ecuador, ¿no? Y podemos hablar después del tema económico, porque hablamos hace un rato con Fidel Márquez y con Fernando Santos Albite, de las implicaciones. Roberto sabe mucho del tema. Pero hay una situación pues en la Asamblea, Roberto. Y el presidente ha estado hablando, y los ministros hablan, y los asambleístas hablan. No pienso yo que estemos para un carnavalazo, me refiero, pero quisiera que hagamos un análisis, recordemos, porque la historia siempre es buena, y hacer un remember de lo que pasó en la historia de los carnavalazos. Roberto Aspiazo, tú que eres un historiador, decía ayer que eres un comunicador, pero ahora que los años te has hecho es un historiador, y es interesante leer tus libros y tus artículos, además de lo que escribes en el Diario Universo, en la editorial, en los domingos, porque comentas cosas. Comentemos un poquito, vamos a hablar un poquito de dónde vienen los términos, de dónde aparece este carnavalazo político. Bueno, el carnavalazo, por lo menos para los ecuatorianos, data del 15 de febrero de 1972, cuando cayó el régimen, el quinto velasquismo en particular. Fue la última vez que Velasco ocupó la jefatura de Estado. Era por entonces ya una persona mayor, porque él llega a los 75 años, por última vez a la presidencia, el año 68, de forma tal que él, 72 cuando cae, ya era un hombre de 79 años, era ya bastante mayor, y básicamente la circunstancia fue de que estaban convocadas elecciones, porque es curioso que Velasco se declaraba dictador, pero nunca aspiraba a quedarse un día más de lo que le correspondía del mandato popular que había recibido. Y en enero del año 72 habían sido convocadas elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, y al día siguiente había llegado a Guayaquil Assad Bucaram, que se encontraba exiliado en Panamá. Y fue un recibimiento multitudinario que dio una señal clara de que de cara a la contienda presidencial el ganador iba a ser él. Eso no le gustaba desde luego a las Fuerzas Armadas, y para entonces también ya estaba prácticamente terminado el oleoducto transecuatoriano, y era inminente el inicio de la etapa petrolera que se dio en agosto del 72, es decir, estamos justo por cumplir 50 años del inicio de la etapa petrolera ecuatoriana, que es un factor interesante. Entonces, claro, no lo querían a Bucaram de presidente y querían gestionar los recursos del petróleo, sobre todo bajo un prejuicio, si cabe el término, que había de parte de la institución armada respecto al que el sector civil y los partidos políticos representativos verdaderamente no estaban sintonizados con el interés nacional del pueblo ecuatoriano, y que bajo esa perspectiva se justificaba que ellos asumieran el poder para darle orden y progreso al país. Y hacer lo demás. Y hacer lo demás. Hacer todo, porque el tema petrolero fue un tema que generó mucho. Y recordar, digamos, a manera de precisión histórica, de que Velasco fue presidente constitucional, es decir, manteniendo las formalidades del caso hasta junio de 1970. En junio de 1970, Velasco renuncia ante los militares, ante protestas en los centros universitarios del país, principalmente en Quito, luego de un episodio en el cual volaron una imprenta en la Universidad Central. Mira qué precisión. Y que determinó protestas muy violentas en las calles de la capital, sobre todo, que también hubo en determinados momentos correlatos de lo mismo aquí en Guayaquil. Y frente a la renuncia de Velasco, los militares le dijeron: no, usted no renuncia, nosotros lo vamos a respaldar, disolvemos el Congreso. Porque para todo eso, a mediados de 70 se había cumplido una elección en cuanto a nuevas autoridades seccionales, y por ejemplo aquí en Guayaquil ganaron Pancho Huerta y Assad Bucaram, que eran opositores a Velasco. Entonces, cuando da el golpe, Velasco dice: no, yo voy a respetar el resultado de las elecciones, aunque disuelvo el Congreso, yo por lo menos no voy a afectar a las autoridades seccionales. Pero finalmente la propia situación derivó a que en septiembre de ese mismo año
tanto como Huerta como Bucarán sean destituidos, Zabala defenestrados Vaquerizo del cargo. Y Zabala Vaquerizo también se quedó colgado porque en esa época la Constitución permitía la elección diferenciada, papaleta separada de presidente y vicepresidente, y cuando disuelven el Congreso en el año 70, automáticamente a Zabala lo dejan colgado y ya pues lo desconocen como vicepresidente de la República. Y tal vez algo, ¿no?, de lo que dice Roberto, que queda evidenciado, el poder político de Guayaquil y del Guaya. Y digo esto ¿por qué? Porque obviamente la elección del doctor Jorge Zabala Vaquerizo como vicepresidente de la República en una fórmula diferente a la del presidente electo en ese momento se debía a la votación de acá. Y el hecho de que hayan ganado para la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil Pancho Huerta y Asac Bucarán, claro, Malín, ¿no? Pero hay una cuestión interesante también para mencionar. En el año 68, en 1968, Velasco gana apenas con 2 puntos porcentuales a Andrés F. Córdoba y a Camilo Ponce Enrique. Fue una elección muy ajustada. Y de hecho Velasco gana gracias a Guayas y Los Ríos, que esas son las 2 únicas provincias donde él gana, propiamente. Y con las justas, desde luego, ¿no? El otro día por eso que fue la semana pasada, hablamos con Pancho Huerta de este tema y lo recordábamos. El mismo 15 de febrero, a instancias de los 50 años pues del carnaval. Sí, claro, y una cuestión adicional que me parece interesante para ir redondeando, ¿no? En el año 71 hubo una crisis de Velasco en su relación con los militares. Él quiso destituir 29 mandos oficiales de alta graduación porque no les tenía confianza y sabía que estaban complotando contra él. Y eso obligó a que se remueva a su sobrino que era ministro de Defensa, Jorge Acosta Velasco. Fue parte de una negociación interna que determinó, entre otros aspectos, que Guillermo Rodríguez Lara, que era un general de prestigio que había sido director de la Academia de Guerra, sea nombrado comandante general del ejército. Qué coincidencia. Claro, ¿no? Y que fue quien le da el golpe a Velasco en el carnavalazo del 15 de febrero con la famosa foto aquella. Esa iba a citar. Y te ibas a citar. Absolutamente icónica, inicios del año 1972. Inicio de año. En donde Velasco está brindando con Rodríguez Lara, que a las pocas semanas le dio un golpe de Estado. Lo mismo pasó años después, en el 86. Cuando Paco Moncayo se le cuadró, nosotros lo vimos el día 4 de febrero al presidente 97. 97. Se le cuadró igualito, pero si el presidente de las Fuerzas Armadas lo respaldan y al otro día, ¿no? Qué avatares, ¿no? Y que le dijo a Rosalía, no negocie, señora, que usted es la presidencia. Eso soy testigo yo. Nos lo ha dicho aquí, lo ha dicho públicamente, dijo que fue un error. Oye, pero son sucesiones de casos, ¿no? Porque mira que después lo de el general Guillermo Rodríguez Lara ocurre el 15. Que está vivo, de paso. Sí, en Pujilí. Bombita, ¿no? En Pujilí, en la hacienda, y muy activo. Más, yo me lo encontré, muy activo, en el mercado de Pujilí. Debe tener cerca de 100 años. Sí. Nunca más volvió a dar declaraciones ni nada. Yo lo vi hace unos 4 años y me le acerqué, conversamos. Y cuando me identifiqué como periodista, me dijo, no. Andaba manejando su camioneta con las botas hasta acá, con los chanchos en el balde de la camioneta, y conversamos, pero yo lo divisé, pero impresionante. Pero él mismo conduciendo. Hay 2 fotos icónicas, perdón, y disculpa que te interrumpa, de Bombita. La primera... en el camello, pues. En el camello. En Argel. La segunda, dando un paseo en el carro militar con el primer barril de petróleo. Claro. Que el pájaro febrescolero la graficaba y decía, este fue el momento en que se jodió el Ecuador. La graficaba muy bien. Y probablemente una tercera, creo que el día previo a su caída o antes, jugando fútbol, él tapando alguna cuestión en Pujilí. Él ya se sabía caído. Jugando boli, creo que era. Jugando boli. Cosa, y sí. por supuesto con el carro andino también, que fue el primero que se ensambló acá. Pero un detallito que decía, ¿no? Porque Rodríguez Lara pues llega el 15 de febrero del 72, ¿no? Y lo relevaron los triunviros, pues, ¿no? En 1976, pero eso tuvo también un antecedente, pues. Claro. El caso de la funeraria, ¿no? La intentona en agosto del 75, el general González Alvear. El 32 de agosto, ¿cómo 32 de agosto. O sea, el 32 de agosto, pues, porque correcto. Era el 1 de septiembre, ¿no? De 1975. Correcto, que realmente claro. Esa sublevación desde las propias Fuerzas Armadas dejó muy debilitado al régimen. Claro. Yo creo que ahí se quedó ya con los días contados
y en enero de Del 76. 1976 ya se produjo un relevo que más o menos estaba convenido, ¿no? Convenido. Hubo una cantidad impresionante de muertos. De en muertos, eso que claro. tú dices, más de 20, alguna cosa así. Si yo Algunos mal no me años acuerdo. después La y todavía... rebelión de la funeraria, y también hay fotos de Carondelet agujereado con Agujereado. los Sí, señor. tiros de Sí, sí, ametralladora. sí, sí, A eso iba el hecho de que años después, varios años, y todavía se podía ver pues en la fachada de la sede de gobierno en el Palacio de Carondelet los huecos, ¿no? Producto Claro. del enfrentamiento, y fue una treintena de fallecidos que dejó esa intentona. Ahí hubo pues la participación muy activa del general González Alvear, Raúl González Alvear, que terminó sus años exiliado en Chile, ¿no? Chile lo acogió en la dictadura del general Pinochet, lo acogió allá, ¿no? Sí, es correcto. Y, A Raúl y González vivió el Alvear, resto de su vida allá. No Exiliado. volvió a Ecuador. Allá murió, claro, Raúl González Alvear, que González participó Alvear. en esa En la intentona, asonada, ¿no? en la asonada de las funerarias, ¿no? La Bien famosa famoso. asonada. Y mucha gente, la gente más joven, que de pronto nos escucha, ¿cómo es eso de la funeraria? Pensar que Carondelet actualmente todavía tiene locales comerciales, Sí, abajo. peluquerías, abajo hay unos almacenes de artesanía, hasta la actualidad tiene. Y en esa época había una funeraria, era, ¿no? Claro, y en el 76 el triunvirato anuncia el plan de retorno al orden constitucional que se hace en consulta con la sociedad civil, con los partidos políticos que entonces tenían vigencia, y poco a poco lo fueron articulando, que fue desde mi punto de vista un proceso bastante ampuloso que Demorado. nos condujo a Fue votar ampuloso. por dos proyectos constitucionales, algo bastante En sui el generis. 78 ya, pues, ¿no? Sí, porque yo no recuerdo que a nivel de América Latina se haya dado una situación parecida de que el pueblo haya sido convocado para Pero- elegir entre dos proyectos de constitución. Una o dos. Claro, la pregunta sería, ¿quieres una nueva Así o no? es. Pues, pero sí, Que ¿verdad? eso Fue se dio que- en el año o sea, 78. Las dos comisiones 78. legislativas, La estaba comi- Barragán, estaba Galo ¿Cómo no? García, Claro. Carlos Ferro-Blum. Hubo tres comisiones legislativas, Ajá. dos que trabajaron respectivamente en los proyectos de constitución nueva y de la constitución del año 45 reformada, y la tercera comisión que se dedicó a la ley de partidos políticos y ley de elecciones, que esa fue la que presidió Osvaldo Hurtado. Claro, Hurtado. pero también habían en las dos constituciones una dedicatoria a Saad Ah, Bucaram. Don Buca, claro. Pero hay algo Pero que... se lo hicieron vía un reglamento, o sea que siempre había una trampa de por claro. medio, se lo echaron a través de unas transitorias. Pero tú citaste algo, es que la Junta de Gobierno, el triunvirato no quería entregar el poder, y tanto no quería entregar el poder que acuérdense la distancia entre la primera y la segunda vuelta. Claro. 9 Y lo- meses. Y lo que presiona el hecho de la entrega del poder es la estupidez de haber querido asustar, y que terminó con la muerte de Don Calderón, Muñoz. en noviembre del 78. Pero el precedente 76. fue que en la primera vuelta el resultado determinó que si bien el triunfo de Roldós era claro, en la segunda posición era muy ajustado entre Sixto Durán Ballén y Raúl Clemente Huerta, y mucha gente pensaba que Huerta sí era un candidato que podía derrotar a Roldós. Entonces comenzó a haber la manipulación del resultado, que derivó efectivamente en tratar de escamotearle a Roldós su victoria, alegando que se había producido un fraude electoral de escala, lo cual pues era absolutamente falso, ¿no? Totalmente. de Ahí acuerdo. aparece la mano negra de Doctor Arizaga Vega. el doctor Paz Ariza descanse. Vega, que era vicepresidente del Tribunal Supremo Después Electoral. viene un prestigioso ingeniero como presidente del Tribunal Electoral que impoluto dirigió las elecciones. Oye, por cierto, La mano negra Roberto, era grande. oye, tú ya en esa época hacías Comunicación. periodismo, tú estabas en Ecuavisa. Es correcto. Estabas en Ecuavisa y estuviste en esos dos episodios, lo que decía Ramiro, el asesinato del economista Abdón Abdón Calderón. Yo Calderón fui el Muñoz. primero en estar en el lugar donde lo habían baleado. a En las Abdón 5 Calderón, esquinas. El primerito. Saliendo Afuera de del sangre templo todavía masónico. Masónico, Saliendo del templo masónico. En el templo masónico. Eso es la porque- calle Noguchi, ¿no? Porque lo llevan a la clínica Santa Marianita. La anécdota es que era, si mal no recuerdo, un viernes. Y recibo llamada, porque en esa época no había teléfono celular, pero No. recibo justo saliendo de la casa, que me iba al cine, recibo la llamada de Alberto Borges. Porque Alberto Borges, recordado periodista de Claro. Ecuavisa, Recordado. era radioaficionado. Entonces, esa era una vía para enterarse rápidamente de lo que sucedía, y Alberto
El rato que voy a contestar su llamada me dice, Roberto, lo acaban de balear al economista Don Calderón, te mando una cámara a la clínica Santa Marianita. Y llegando a la clínica Santa Marianita, me lo topo a Carlos Julio Emanuel Aspiazu, pariente mío de muy grata, que era venerable maestro de la logia, y me dice, ven que te llevo donde lo balearon a Calderón, porque en ese momento todo era una confusión, no se sabía exactamente el padre del qué había economista pasado. Carlos Julio Emanuel Morán. Exactamente, el padre de él. el padre de él. Él me lleva al lugar y en donde ya pues naturalmente hago la grabación de lo que había sucedido y después fui al estudio con Alberto a comentar lo que había ocurrido y verdaderamente fue un verdadero shock para la sociedad ecuatoriana de entonces. Y el rol del periodismo, no lo quiero dejar de destacar, y el papel de Ecuavisa en ese momento también fue determinante por la presión que ejerció para esclarecer el caso del asesinato por un lado y para poder viabilizar el retorno a la democracia. Ecuavisa también el universo, diría yo. Sí, yo ¿no? también Sí. diría que sí. Sí. Hemos hablado con Cecilia Calderón de esto algunas veces y ya que lo estamos tocando lo volveremos a llamar a invitar y le vamos a pasar el mensaje, pero el asesinato de Calderón realmente lo que hace es inaugurar una cantidad de cosas feas a las que no estábamos acostumbrados. No, porque el asesinato político ha sido algo de carácter excepcional en la historia del país, ¿no? Entonces fue algo como que llamó muchísimo la atención y ¿sabes qué? Tuvo un efecto galvanizador en la sociedad ecuatoriana en el sentido de unirse en términos de exigirle a la dictadura no más dilatorias respecto a la proclamación de los resultados y la fijación de fecha para la segunda vuelta presidencial, que fue en abril de 1979. Y así fue. Fíjate. Lo de Calderón fue en noviembre. Fue en noviembre. Noviembre del año O sea, 78. Y él muere los primeros días de diciembre. O sea, él incluso participó, Él duró una semana. participó como candidato en la primera vuelta electoral. Claro, él había sido candidato y había anunciado respaldo a Roldós en la segunda. Al presidente Roldós. Y era un fustigante detractor de la dictadura, porque era duro. Muy duro. El muy fiscal duro. del pueblo, por eso se ganó aquello, ¿no? De fiscal del pueblo. Sí, claro. Y siempre se comentó, ¿no? Leímos tanto, y tú, Roberto, eres historiador, sabes, Alberto, del tema, porque quisieron asustarlo y que se le fue la mano. Correcto, sí. Porque era un hombre El famoso Plin Méndez. Plin Méndez. Y Abel Gordo Salazar. Lucho, sí. Guillermo Una Plin galladota, Méndez. ¿no? Y Gordo Lucho nunca apareció. Nunca apareció el Gordo Lucho. Nunca. Después. Qué increíble, ¿no? Y luego hay otro carnavalazo, Roberto, ¿verdad? Después viene el de Abdalá Bucaram Ortiz, ¿verdad? Pero eso no fue propiamente en carnaval, fue en febrero, un poco no, antes. Tienes razón. Fue un poco Pero el antes. carnavalazo es el de Velasco. La calle de Bucaram, si la memoria no me falla, es el 6 de febrero de 1997. Sí, en efecto. Pero se dio por esas épocas. Y siempre de ahí al Ecuador se le quedó eso, que hay carnavalazo, que hay carnavalazo. 40 años, y tú ahora que haces historia, ¿hemos cambiado en algo, Roberto Aspiazu? ¿Ha cambiado la política en algo? Por lo que está pasando este rato en la Asamblea Nacional es exactamente lo que se daba a finales de los años 70, cuando volvimos a la democracia, en los años 80, 90, verdaderamente como que no avanzamos desde el punto de vista de madurez de nuestras instituciones. Y para tratar de mantener la estabilidad en la gestión al frente de la Asamblea Nacional, allí se han visto forzados a apagar luces y micrófonos para tratar de ganar tiempo y ver qué es lo que sucede. O sea, desde el punto de vista de la ciudadanía que está de espalda de estas situaciones, verdaderamente esto es repudiable, no debería suceder, ¿no? En el fondo yo lo interpreto como una maniobra política con miras a tratar de acelerar el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es lo que está en juego para nombrar y armar una nueva mayoría en base a la oposición parlamentaria, en donde naturalmente resulta obvio que tienen los votos al tenor del resultado del reciente juicio político, censura y destitución de la superintendenta de bancos, donde hubo más de 90 votos, ¿correcto? Sí, claro. Por eso te decía, ¿no? Porque nosotros que comentamos, y tú eres un hombre que sabes tanto y has vivido tanto en el sentido del periodismo igual más que nosotros, pero es que es exactamente igual. Yo le decía a Alberto que hay unos textos de Juan Manuel Santos, de Ingrid Betancourt, estaba leyendo, y pasa la misma cosa, con la diferencia que en Colombia tienen Estado de Derecho, tienen una Corte Constitucional como la que esperamos todavía
está trabajando aquí, ¿no? Entonces hay institucionalidad. Claro, pero te topas tú con la paradoja de que se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se creaba para efectos de que sea un órgano de la ciudadanía. Exacto. Para generar equilibrio entre los distintos poderes del Estado, de forma tal de que sea directamente la sociedad civil la que intervenga directamente la elección de las autoridades de control. Ese era el postulado, pero sabemos perfectamente bien, al cabo de todos estos años de vigencia de la Constitución de Montecristi, que ese consejo es un adefesio, no sirve para nada, que es simplemente un apéndice de los mismos actores políticos que tienen representación en la legislatura, y todo eso debe conducirnos a la conclusión de que hay que desaparecerlo cuanto antes. Probablemente, si no existiera, tal vez no tenemos este problema. Claro, pero es la clase, pero también ahí viene la responsabilidad de la clase política, de quienes hacen los partidos políticos. Y digo esto porque hablábamos temprano con el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, ¿no? Yo le decía, pero a ver, justamente hace un año, ¿no?, cuando hubo el proceso electoral presidencial, luego que concluyó primera vuelta, segunda vuelta, ya con los resultados de elección del presidente Guillermo Lasso, entrevistándola a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a Diana Tamain, le decía: presidenta, pero este es el momento de promover esas reformas en materia de la ley electoral que se requieren, del Código de la Democracia, ¿no? Esto de la elección de los parlamentarios, ¿no?, que se la hace en primera vuelta, realmente se vuelve un verdadero problema, ¿no?, para la gobernabilidad. Pero parte del problema, como yo lo veo, es cuando la oposición radicaliza su postura, entra a un terreno en el cual se generan condiciones de inestabilidad política y de complicar la gobernabilidad a un punto en el cual tú dices, bueno, que quieren empujar esto para finalmente el gobierno se caiga y dar lugar a una transición forzada. Entonces todo eso entra en juego y no es una mera especulación alrededor de cuál es el juego político, con ciertas especificidades, ¿no? Como por ejemplo, queda claro que el correísmo siempre está buscando impunidad, ¿no? Y ver cómo sacan gratis todos estos problemas legales que tienen y sentencias de por medio, en donde yo entiendo que la única orientación es encaminar al país a una situación un poco turbulenta, en donde ellos puedan pescar al río revuelto y convocar una nueva asamblea constituyente que por esa vía permite el regreso del expresidente Rafael Correa con opción a ser elegido nuevamente para ocupar el poder. Pero es increíble, y los socialcristianos confrontados con Lasso porque consideran que los ha traicionado desde que se produjo el recordado episodio respecto a la elección del presidente de la Asamblea, que recayó finalmente en manos de Guadalupe Llori en un evento totalmente sorpresivo, y claro, como que quieren pasar factura y están en una línea muy dura de choque contra el gobierno. Pero se privilegian esas cosas y no los grandes intereses nacionales. No, pues no hay, solamente es partidismo. Perdónamente, igual a los que te referías, es exactamente igual de lo mismo. Lamentablemente esa es la realidad, es decir, los partidos están de alguna manera por encima del interés nacional, y volvemos al argumento que yo mencionaba hace un momento, de que la ciudadanía finalmente está de espaldas a todos estos juegos sórdidos que uno mismo no sabe exactamente a dónde apunta. Pero es duro reconocer esto, ¿no? Sí, pero por otra parte tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque nada nuevo bajo el sol. Es decir, estos episodios los hemos vivido a lo largo de los años en repetidas oportunidades. Y debemos de mantenerlo. Yo le decía el otro día, pero ¿quién más? Don Buca, acabamos de hablar de Don Buca. No se fue y se reunió con los patriarcas de la componenda contra el presidente Roldós. Eso ya fue. Pero eso sucedió al día siguiente de la posesión de Roldós. Pues entonces, pero lo que dice Alberto llama efectivamente la verdad, ¿no? O sea, seguimos, quiere decir que lo que habíamos pensado que habíamos madurado políticamente puede ser a nivel popular, pero no a nivel de la legislatura. Entonces, ahí, como dices del Consejo, tienes razón. Pero también debe buscarse alguna forma de que los legisladores tengan algo más de capacidad, de nivel, porque créeme que es penoso lo que pasa. Pero sobre todo compromiso. O sea, yo lo que voy es a eso, ¿no? La clase política, la clase dirigente. Pero desde mi punto de vista también ha caído mucho el nivel de la legislatura, ¿no? Entonces que las comparaciones son a veces odiosas, pero necesarias. Pero también. Si tú haces un relacionamiento respecto a lo que era la Cámara Nacional de Representantes cuando volvimos a la democracia en el año 79 respecto a la legislatura actual, perdóname, pues hay un abismo. Sí, eso sí.
enorme. Pero enorme. Si en la Asamblea Constituyente del 97, luego de la caída del presidente Bucaram, había un gran nivel. Sí, yo veo mucha improvisación en la legislatura actual y de hecho hay asambleístas que están en esos puestos y todavía no se lo creen, es decir, todavía están peñiscándose para caer en la realidad de que llegaron a una posición en donde finalmente no hubieran llegado de no mediar las circunstancias de un país sumamente desarreglado. Seguimos con alzamanos definitivamente. Así es. Pero lo que, y volviendo, ¿no? Porque realmente ya tocamos lo del carnavalazo, comenzamos con lo de Ucrania, con Roberto Aspiazo podríamos quedarnos todo el día y terminamos hablando de la clase política y de la reforma política, porque realmente, y finalmente, Alberto, amigos que nos ven y nos escuchan, mucha gente ya comenzó a irse a la playa, ¿no? Y una cuestión adicional que quiero adicionar, perdón la redundancia, respecto a lo que sucede en el país, que es curioso, ¿no? Ya vamos a más de 40 años de gobierno democrático, digamos, y jamás hemos tenido un gobierno de unidad nacional. No ha habido. No hay. Es decir, en distintos momentos, bajo coyunturas determinadas, los presidentes de turno han hecho invocación a la unidad. Por ejemplo, cuando hubo la crisis con el Perú en el año 95, inevitablemente pues hubo esta famosa reunión donde estuvieron cara a cara Febres Cordero con Hurtado, con Borja, lo cual era natural, dada la gravedad de la circunstancia. Pero yo creo que ese debería ser un tema aspiracional, que en algún momento tengamos, bajo determinada una coyuntura, un gobierno de unidad nacional. El propio Lazo ha hablado del gobierno del encuentro, pero lo que ha podido caminar en esa dirección ha sido prácticamente nada, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de congregar a distintos actores hacia el apoyo a la gestión política del régimen. Y las circunstancias lo exigen. A ver, saliendo de pandemia COVID, ya eso nomás es un tremendo reto, pero la amenaza de la operación de las organizaciones narcodelictivas es algo bastante eso heavy. Debería ser el motivo para la unidad nacional. Sí, pero ¿cuál es la respuesta de la Asamblea? Llamar a juicio político a Alexandra Vela en lugar, pues sencillamente decirle, ministra, ¿cómo la podemos ayudar para encontrar una solución que satisfaga el interés general alrededor de un tema crítico que debe comprometer una política de Estado y que debería quedar al margen de estos rifirrafes del día a día que nos han llevado a comentar esta situación de la apagada de luces de los micrófonos el día de ayer? La verdad es que a mí me recordó eso los momentos, por ejemplo, me acuerdo cuando Carlos Luis Plaza sacaba el megáfono, ¿se acuerdan? El Colorado. El Colorado, que era buena gente. O sea, me hace ver que la Asamblea no ha madurado, que políticamente, que eso es lo que dices tú, no hay una agenda, lo que hablábamos respecto a que, estos 10 puntos son el Ecuador, lo demás podemos tener las diferencias del caso. Todo. Y ahora con respecto a lo que decía Roberto, o sea, porque ha habido ejercicios, ¿no? Por ejemplo, cuando se integra el Frente de Reconstrucción Nacional, a mí me parece una de las cuestiones en política más llamativas, ¿no? Porque ahí se unieron organizaciones políticas tan disímiles, ¿no? El Partido Conservador y el Partido Liberal convergieron hacia el Frente apoyando la Nacional. candidatura de luego presidente León Febres Cordero Rivadeneira, ¿no? O sea, muchas organizaciones políticas. Claro, el Partido Nacionalista Revolucionario, Coalición Institucionalista Demócrata, en fin, ¿no? Una serie de organizaciones políticas que, vuelvo y repito, ¿no? En la historia política siempre recordamos aquello de las diferencias liberales y conservadoras, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pero quedó ahí, ¿no? O sea, sí, pero de todas maneras, claro, es una etapa distinta a lo que estamos viviendo ahora, en donde las fuerzas políticas están totalmente recompuestas. La mayoría de esas organizaciones, exceptuando el Partido Social Cristiano, están desaparecidas. Claro. Izquierda Democrática ha logrado un renacimiento merced a una circunstancia fortuita. Consiguieron un independiente candidato que obtuvo un buen resultado electoral y eso determinó que lograran un número de curules importantes, claro, que estén nuevamente en la escena nacional, pero debemos reconocer un partido sin liderazgo. Es decir, hoy por hoy no hay ni remotamente otro Rodrigo Borja, exacto, que esté posicionado en la centralidad de ese partido. Ni siquiera un Raúl Vaca.
ni un Raúl Vaca. Pero tienes, por ejemplo, ¿no? la paradoja también de que estando la democracia popular teóricamente desaparecida de la escena, lo tienes de un de aliado político importante del gobierno del presidente Lazo, a través de distintas figuras. Sin tener partido. Sin tener partido y obviamente un representante parlamentario. Es correcto. Ni siquiera bloque, sino un parlamentario. Pero bueno, eso es parte del reacomodo de fichas que se ha venido dando. Veamos qué es lo que sucede de cara a las próximas elecciones de febrero del próximo año, en donde yo veo muy débil al gobierno del presidente Lazo con vistas a ese escenario, no ves a esa situación. No ves estructura. Ves una cabeza visible. No hay cabeza visible. Yo creo que Monge la movía bastante bien, claro. pero ni siquiera decir que en el momento que Lazo fue elegido presidente fue producto de una gran estructura política de Creo a nivel nacional, sino fue más bien la coyuntura en donde evidentemente había un rechazo mayoritario a todo que representaba la vuelta del correísmo al poder a través de Andrés Arauz. Claro, y además también ya un trabajo de una candidatura que venía repitiendo, pues era la tercera postulación. Sí, desde luego. Y fíjense algo más. Termina siendo que la gente no vota por una propuesta, sino contra algo. Mira qué terrible, o sea, no es que haya una propuesta, es contra fulano, contra sultano. Entonces termina uniéndose todo el mundo y es un shampoo. Ahora, Lazo también ha tenido una fase de maduración como político. Es decir, el Lazo de 2013, cuando fue candidato presidencial por primera vez, no es el mismo Lazo presidente en este momento, que para mí ha tenido una curva de aprendizaje. Pero yo lo veo muy solo en general a Lazo como parte central de su gobierno, en el sentido de que hay como que muchos ministros fantasmas en el gabinete. Exacto. Si uno le pregunta a un ciudadano X quién es el ministro de esta cartera o de esta otra cartera, no tiene ni idea. Nosotros estamos en el no diario... tienen protagonismo. No tienen. Estamos en el diario Accionar de la Información. Entonces, y si me preguntas de memoria, ¿quién es el ministro de Agricultura? Un señor que tengo que buscar. Entonces, nosotros sabíamos todos los ministros, Roberto, nos preciábamos en un momento determinado. No sabía anteriormente quién era el ministro de todas las carteras. Ahora yo mismo que soy bien informado, me preguntas quién es el ministro. Hay que buscar. De pronto ni sé, ¿no? Y antes no nos costaba ningún ejercicio, ¿no? Claro, entonces yo creo que ese es un tema en el cual tiene que ir trabajando, porque yo sí respeto mucho a Lazo, porque es un hombre que cuando habla lo hace con sentido común, trata de contener sus pasiones, porque más allá de que tiene una personalidad que tiende a lo balanceado, lo equilibrado, evidentemente queda sujeto también a las pasiones del momento y como hay tantos jaleos en cuanto tiene que ver con el desempeño de la política, inevitablemente él se ve arrastrado anímicamente en momentos a estar... Entonces coincidimos que le falta configuración de equipo, como decimos nosotros, en lo que tiene que ver con ministros, y lo otro, lo que tiene que ver con estructura partidista también, ¿no? Sobre todo lo que acabas de decir, Roberto, de cara a las seccionales del 2023, o sea, deberías de tener ya una tremenda configuración. Porque tienes un tema. Hablemos de la historia un ratito, cómo comienza. ¿Quiénes comienzan en Creo? Los 5, 6 o 7 duros de Creo no están. Pero dime quién lidera Creo dentro de la Asamblea Nacional. Guido Chiriboga, un caballero. Villavicencio. Villavicencio sin ser integrante de Creo. Francotirador de la política, por hay que decirlo. Él no entra en la estructura de Clero y lo tienen de vocero del bloque. Vuelvo a repetirte. Y pongo los nombres. Y él juega su propio partido, o sea, no nos podemos engañar. Hace un buen trabajo como fiscalizador y todo, pero no es un hombre, no es de la estructura. Mira, es que te digo los nombres, porque aquí tenemos un compañero o dos que estuvieron en la... Creo se forma con 6 o 7 personas. César Monge, evidentemente, Roberto Gómez, Mae Montaño, mira los nombres que te estoy diciendo, Carla Escobar, de los que recuerdo así concretamente, y me faltan 2 o 3 más, de los cuales 2 trabajan con nosotros. O sea, perdón, si Mae Montaño lo dije. Y César murió, los otros está, el uno en un partido, otros independientes. Es decir, la estructura para candidaturas, tú sabes de alcalde, Alberto, tú que eras el dueño de AME, como dice Roberto, y sabes, es durísima, ¿no? Entonces hay que buscarla, ¿no? La tienen bien cuesta arriba, ¿no? Y verdaderamente tienen tiempo todavía para recomponerlo. Yo no dudo que el gobierno va a hacer un esfuerzo para tratar de tener un cuadro
fuerte, estructurado de cara a las elecciones de febrero próximo, pero los veo muy lentos en términos de caminar en esa dirección. Ya ahorita ya es tarde. En estos momentos ya es tarde. Roberto, nos pudiéramos quedar hasta pasado mañana conversando contigo. Qué grato. Gracias. Qué grato poder compartirla. Que tengas un buen feriado, Roberto. Gracias. Un buen carnavalazo. Queda pendiente para hablar de otros temas. De otros temas, Quedamos, pero usted Roberto. también que ya no quiere venir tan seguido. Se Pues. queda muy chonquito el hombre. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias, Roberto Aspiazu Estrada. Nos vamos a ir rápidamente al corte comercial. Viene Inés Mancero del municipio de San Borondón Turismo. Regresamos enseguida.